Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy, martes 21 de noviembre. Estamos en la serie Las Salvaciones del Señor. Hoy es el día 9 y se titula Tocando Fondo. Así hay una canción famosa por ahí del cantante Kalimba que dice que está tocando fondo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver que Jonás literalmente tocó fondo. No solamente metafóricamente, también literalmente, porque se lo tragó un gran pez. Y bueno, estaba en el fondo del mar el profeta Jonás, que estamos estudiando este libro. Y a menudo lo que más sabemos de Jonás es que se lo tragó un gran pez. Algunos dicen que se lo tragó una ballena. La Biblia no dice que fuera una ballena, simplemente un gran pez. Realmente no creo que ni siquiera tenga ningún provecho discutir qué fue lo que se tragó a Jonás, cómo fue eso posible. Es lo de menos. La verdad es que es lo menos importante. El punto de la historia es otro. Dios, Dios tenía sus planes y Dios es todopoderoso, y si Él creó el mundo, Él puede hacer que una ballena se trague a Jonás o que un gran pez se trague a Jonás. Da igual que haya sido, lo importante es la enseñanza de esta historia, y vamos a ir a ella porque seguramente ustedes y yo también hemos tocado fondo en algún momento de nuestra vida. En algún momento de nuestras vidas hemos estado en el fondo por cuestiones de trabajo, por cuestiones económicas, porque no tenemos un peso, porque no tenemos trabajo, porque hay enfermedades, porque hay problemas matrimoniales, de familia, relacionales, por cuestiones de depresión, emociones. Ustedes y yo también hemos estado en algún momento de nuestra vida tocando fondo, y Dios tiene una palabra hermosa para nosotros. En esos momentos que estamos en la angustia, Dios está con nosotros, y vamos a ver hoy lo que Dios quiere decirnos en este devocional, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor maravilloso que llega hasta nosotros aún en las profundidades del mar, aún cuando estamos tocando fondo. Tu gracia maravillosa viene a nosotros. Permítenos recibirla, creer en ti y salir del fondo, Señor, tomados de tu mano. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados. Vamos a leer Jonás 1:17. Voy a leer el final del capítulo 1 y luego voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Y el Señor dispuso, la palabra es preparó, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, déjenme detengo aquí un momento porque miren qué hermoso. Jonás está en el fondo del vientre de un pez. Jonás ha huido de Dios, ha sido rebelde, desobediente, ha ido en contra de Dios, y sin embargo Dios preparó un gran pez que lo salvara. Ese gran pez, mis hermanos, es dos cosas. Es por un lado una prueba, es por un lado tocar fondo para Jonás, pero por otro lado es gracia de Dios porque fue el pez el que salvó la vida de Jonás. No me pregunten cómo sobrevivió Jonás en el pez, ni todos los detalles que nos pudiéramos preguntar, da igual. No sabemos, ni siquiera podemos saber. El punto es que Dios fue el que lo hizo, así de sencillo. Y ese es el punto de esta historia, que cuando hemos huido de Dios, cuando estamos en rebeldía contra Dios, Dios nos sigue amando y nos sigue cuidando y sigue mostrando su gracia con nosotros. Y sí, tocamos fondo, porque también nos deja sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios no es un padre sobreprotector. Dios nos deja sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia, pero al mismo tiempo nos da gracia. Qué hermoso, solo Dios puede ser este Padre perfecto, que por un lado no nos sobreprotege, nos deja toparnos con pared, nos deja tropezar con la piedra cuando hemos desobedecido. Cuando nos salimos de la casa como el hijo pródigo, nos deja, pero al mismo tiempo no nos abandona y nos sigue mostrando gracia y amor. Dios es al mismo tiempo un Padre que nos ama por completo y al mismo tiempo un Padre que nos permite sufrir las consecuencias de nuestras acciones, pero sigue con nosotros. Y Jonás vuelve a Dios, ahí en el fondo. Esto es lo que hay que hacer, mi hermano, cuando toques fondo, cuando llegues a ese punto donde ya no ves la luz al final del túnel, donde ves todo oscuro, donde ya no sabes qué más hacer, donde te sientes desesperado, donde estás angustiado, te sientes tocando fondo porque hay 1001 problemas en tu vida. Recuerda a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Oró a Dios. No hay otra salida. No hay otro lugar para salir del fondo, mi amado hermano, del hoyo, sino clamar a Dios. Mira lo que hizo Jonás.
Voy a leer solo los primeros 3 versículos de su oración. Todo el capítulo 2 es la oración de Jonás desde el vientre del pez. Qué hermoso. Mira lo que dijo Jonás. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Me parece que lo que está diciendo aquí Jonás es que él, mientras estaba en el mar, lo echaron al mar para que se muriera. Literalmente era el fin de su vida. Y dice Jonás que él se sintió en el fondo del Seol, o sea, en la tierra de los muertos, angustiado, en lo profundo de los mares, envuelto por la corriente, en las olas. Y de pronto, imagínense esa escena, Jonás ya esperando su muerte, simplemente dejándose llevar por la corriente, ya no tiene esperanza, y de pronto un pez se lo traga. Y Jonás, interesantemente, siente alivio de que un pez se lo trague, porque supo que era la salvación del Señor. Es curioso que el pez era al mismo tiempo juicio y castigo de Dios, pero al mismo tiempo gracia y amor de Dios para su salvación. Esas son las pruebas a veces, mi amado hermano. Esas son las pruebas. Dios nos salva a través de las pruebas. Los problemas que tenemos en la vida a veces son bendiciones, incluso los problemas en los que caemos por nuestra propia desobediencia. Hay veces que caemos en problemas por nuestro pecado. Ahí vamos de rebeldes, de desobedientes a Dios y volvemos a caer en lo que tú quieras, en el alcohol, en una relación tóxica, en una adicción, en un pecado, en malas amistades, en un mal negocio, en violencia, en enojo, y caes en problemas por tu pecado. Esos problemas a veces son bendiciones de Dios. Esos fracasos, Dios los puede usar para levantarnos. Dicen que para poder subir, primero hay que bajar. Hay veces que hay que tocar fondo, mi hermano. Hay veces que no aprendemos hasta que tocamos fondo. Hay veces que no conocemos lo maravilloso de la gracia de Dios hasta que tocamos fondo. Dicen por ahí, yo lo leí de una escritora que se llama J.K. Rowling. Ella, antes de ser muy famosa por una serie de libros que escribió, que se han vuelto un éxito, se han hecho películas, J.K. Rowling, ella dice que estaba pobre, estaba sin dinero, no tenía trabajo, no tenía dinero, y dijo, pues simplemente me voy a dedicar a hacer lo único que sé, escribir. Y se puso a escribir y pronto sus libros comenzaron a tener un éxito rotundo. Y ella dijo esta frase, mi éxito está basado en mis fracasos. Mi éxito está basado en mis fracasos. Espiritualmente creo que así es un poco, mi hermano. Hasta que no reconocemos nuestro gran fracaso, hasta que no reconocemos que estamos en el fondo, es que podemos ir para arriba. En el fondo del mar conocemos la gracia de Dios. Dice por ahí un escritor, cantante español, bienaventurados los que han tocado fondo, porque saben que ya nomás les queda ir para arriba. Los que han tocado fondo, los que ya tocaron fondo, no les queda otro camino más que subir. A veces, mi hermano, esto es lo que nos enseñan las orugas. A veces hay que morir para vivir. Las orugas son animales que aparentemente mueren. No mueren, realmente están vivos, pero se encierran en un capullo, tocan fondo en la oscuridad y de pronto renacen como bellas mariposas. Todo esto que estoy diciendo, mi hermano, es para entender que cuando tocamos fondo, no nos queda más que confiar en Dios, porque el único motivo, la única razón, el único camino para salir del hoyo, de la desesperación, de la angustia, es clamar a Dios. Es confiar en Dios. Es creer en Dios, porque Él nos escucha. Él nos escucha, mi hermano, Él no nos abandona. Aún en el fondo del océano, por nuestro pecado, ahí en nuestra suciedad, Él nos sigue escuchando. Si venimos a Él con un corazón arrepentido, es lo que hizo Jonás, clamó a Dios. Déjame te comparto las 3 enseñanzas de este devocional. Número 1, acepta la gracia de Dios en las pruebas. Mi hermano, las pruebas son gracia de Dios. Los problemas son bendiciones disfrazadas, misericordias disfrazadas de problema. Dios puede hacer maravillas en nuestros problemas. Y tocar fondo no es motivo para reclamar a Dios y enojar. Hay quienes se enojan con Dios, ¿no? Cuando no tienen dinero, trabajo, están enfermos, tienen situaciones difíciles en familia, se enojan con Dios. Es que Dios, ¿cómo puedes permitir? Y reclaman, etc. No, mi amado hermano.
Las pruebas es momento para reconocer que Dios puede actuar, que Dios sigue escuchándonos, que Dios sigue mostrándonos su gracia a través de las pruebas. Benditos los problemas, porque nos hacen tocar fondo y el fondo nos hace mirar hacia Dios. Si las pruebas y los problemas nos hacen orar, qué bendición. Número 2, clama a la gracia de Dios en la angustia. Es la única manera de salir, mi hermano, clamar a Dios, volver a Dios. Jonás estaba huyendo de Dios. Jonás había estado huyendo, desobedeciendo, en rebeldía, se escondía de Dios, pero ahora vuelve a Dios. Por primera vez después de un rato, busca a Dios. A menudo estamos en el fondo porque no hemos buscado a Dios. A menudo tocamos fondo, estamos en el hoyo porque no oramos, no clamamos a Dios. En tu angustia, mi hermano, acuérdate de Dios, recuerda la gracia de Dios. En tu angustia vuelve a Dios. Y número 3, ríndete a la gracia de Dios en el fondo. A veces el fondo nos ayuda a darnos cuenta que Dios es lo único que tenemos. Dicen por ahí que no sabrás que Dios es lo único que necesitas hasta que Dios es lo único que te queda. Qué bueno cuando llegamos al fondo, cuando nos quedamos sin nada, qué bueno, para que nos demos cuenta que Dios es lo único que necesitamos y nos rindamos a su gracia y podamos salir adelante. Acepta la gracia de Dios en las pruebas, clama a la gracia de Dios en la angustia y ríndete a la gracia de Dios en el fondo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos da aliento para cuando estamos tocando fondo, Señor, para poder salir, para reconocer que tú obras a través del hoyo, a través de las pruebas, que tu gracia nos sigue buscando. Perdónanos porque nos hemos alejado y por eso tocamos fondo. Pero hoy venimos, Señor, clamamos a ti, nos rendimos a tu gracia. En el santo nombre de Cristo Jesús te pido mucha bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, amados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.